Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos a QU una vez muy DS. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y mucha diversión superíndice 3N. Y si no es ASU, no se preocupen. Porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, los va a mantener pegados a la pantalla y les va a sacar una que otra sonrisa. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha generado muchísima controversia, mucha pasión superíndice 3N y, por QU Copyright no decirlo, muchísimos rumores la relación superíndice 3N entre Kanyaman y Demet Özdemir. Su copyright, este tema es un clásico, pero la verdad es que siempre hay algo nuevo que descubrir, alguna nueva perspectiva que analizar y sobre todo, muchísima tela que cortar. Vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado y, lo muy es importante, vamos a intentar separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Rense porque vamos a hacer un viaje a Trabu Copyright S de su historia, desde sus inicios en Nerkenzikwai, pasando por los momentos últimos y llegando hasta el presente, donde cada uno ha tomado caminos diferentes. Y no se preocupen, que no vamos a dejar piedras sin remover. Pero antes de que empecemos con este chismecito jugoso, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se imaginan la cantidad de contenido increíble que estoy preparando para ustedes. Además, al suscribirse activan la campanita de notificaciones y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Es totalmente gratis y me ayudan un montón superíndice 3N. Así que ya saben, suscríbanse y do copyright le mucho amor a este canal. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad sobre Kanyaman y Demet Özdemir. Por do superíndice 3 de empezar. Bueno, creo que lo mejor es el superíndice 3 Jico es remontarnos a sus inicios. Corría el aún más menos bueno, no voy a dar fechas exactas porque me delato, pero todos recordamos el boom que fue Nerkenzikwai, ¿verdad? Esa serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial. Y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química innegable entre Kan y Demet. Desde el primer capítulo, se podía sentir esa energía especial, esa conexión superíndice 3N que traspasaba la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba que había algo más que una simple relación superíndice 3N profesional. Y claro, como era de esperarse, los fans enloquecieron. Empezaron a surgir miles de teorías de montajes de vídeos, todos buscando la prueba definitiva de que Kan y Demet eran pareja en la vida real. Y la verdad es que durante un tiempo ellos no hicieron mucho por desmentirlo. Al contrario, alimentaban un poco esa ilusión superíndice 3N con comentarios ambiguos, con fotos juntos fuera del set, con entrevistas en las que se lanzaban miradas CU superíndice 3 cómplices. Era como si disfrutaran jugando al gato y al rato superíndice 3N con los medios y con sus fans. Pero claro, como suele ocurrir en estos casos, la realidad es mucho más compleja que la ficción superíndice 3N. Después copyright S de meses de especulaciones, empezaron a surgir rumores de que la relación superíndice 3N entre Kan y Demet no era tan idílica como parecua. Se hablaba de celos, de discusiones, de diferencias irreconciliables. Incluso se llegó superíndice 3 a decir que sus representantes les habían pedido que mantuvieran las apariencias por el bien de la serie. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien nunca hubo una confirmación superíndice 3N oficial de que Kan y Demet fueron pareja, tampoco hubo una negación superíndice 3N rotunda. Ellos siempre se mantuvieron en un terreno neutral, dejando que los rumores fluyeran y que cada uno interpretara la situación superíndice 3N como quisiera. Una estrategia muy inteligente, la verdad. Pero, ¿le es la verdad entonces? Bueno, aquí viene mi opinión superíndice 3N personal, basada en lo que he podido observar y analizar a lo largo de los aún más menos os. Creo que Kan y Demet tuvieron algo especial. Quizá ese no fue una relación superíndice 3N romántica formal, con anillos y promesas de amor eterno, pero hubo una conexión superíndice 3N profunda, una atracción superíndice 3N mutua y probablemente, algún que otro encuentro fugaz. Pienso que la presión superíndice 3N medio ultica, las exigencias de sus carreras y las diferencias en sus personalidades hicieron que esa relación superíndice 3N no pudiera prosperar. Quizá ese no era el momento adecuado, o quizá ese simplemente no estaban destinados a estar juntos.
Pero lo que su es innegable es que su química en pantalla fue genuina, y que lograron crear una magia que pocos actores pueden conseguir. Y aquí es donde entra en juego la famosa explosión superíndice 3N de Can Yaman. A lo largo de los aún más menosos, Can ha sido objeto de muchas críticas por su actitud, por sus comentarios y por su comportamiento en general. Se le ha tachado de arrogante, de prepotente e incluso de machista. Y la verdad es que en algunas ocasiones, sus declaraciones no han sido las muy afortunadas. Pero también copyright N creo que hay que entender el contexto en el que se mueve Can. Es un hombre joven, guapo, exitoso y con una legión superíndice 3N de fans que lo idolatran. Es normal que en ocasiones, se le suba un poco el con diéresis copyright cito a la cabeza. Además de ese, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. Lo que en Turquía puede ser considerado un comentario normal, en otros países puede ser visto como ofensivo. Creo que Can ha aprendido mucho de sus errores y que ha madurado con el tiempo. Ha intentado ser muy cuidadoso con sus palabras y muy respetuoso con sus fans y con sus compau más menos eras de trabajo. Y aunque sigue siendo un personaje polu copyright mico, creo que se merece una segunda oportunidad. Y en cuanto a Demet, ¿qué copyright podemos decir de ella? Es una mujer talentosa, hermosa, inteligente y con una gran personalidad. Ha sabido construir una carrera su superíndice 3 Lida y se ha convertido en una de las actrices muy queridas de Turquía. Además de ese, es una persona muy reservada y discreta, que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Creo que Demet siempre ha sido consciente del impacto que tuvo su relación superíndice 3N con Can en su carrera, y ha sabido manejar la situación superíndice 3N con elegancia y profesionalismo. Nunca ha hablado mal de Can en público y siempre ha demostrado respeto por su trabajo y por su persona. En resumen, creo que la relación superíndice 3N entre Can y Demet fue una mezcla de química, de pasión superíndice 3N, de amistad y de tensión superíndice 3N. Fue una relación superíndice 3N intensa, fugaz y que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright ese en sus vidas. Quizú ese nunca sepamos la verdad completa, pero lo que su es seguro es que su historia seguirá generando controversia y pasión superíndice 3N por mucho tiempo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado sus inicios, sus momentos muy últimos, los rumores, las críticas y sobre todo, hemos intentado separar la verdad de la ficción superíndice 3N. Como siempre, quiero agradecerles por ver este vídeo y por apoyar mi canal. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí, así que los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus teorías sobre la relación superíndice 3N entre Can y Demet. ¿Creen que fueron pareja? ¿Creen que solo fue una estrategia de marketing? Quiero saber qué copyright piensan. Y por último pero no menos importante los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Los enlaces estuvieron en la descripción superíndice 3N del vídeo. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós superíndice 3S.